Hoy, el tema de hoy toca astrología. ¿Qué tal, Antonio? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, esta vez a nivel virtual, y hemos tenido la suerte de encontrarnos este trimestre un par de veces en tu Mm. escuela con tus cursos de sintergética y estas movidas energéticas en las que andamos metidos. Y ahora pues aquí, muy bien, compartiendo y muy agradecido de este ratito contigo. Agradecidos estamos nosotros. Esta es una dinámica que yo ya he adoptado. Yo quería empezar esta dinámica contigo, a la gente que venga a dar cursos, bueno, cursos, talleres, lo que sea. Pues es una buena forma. Dije, pues hay que hacer una entrevista, que os conozcan antes, porque a ti te conoce ya mucha gente dentro de la escuela. De hecho, tú eres parte de la escuela. Y hay gente que no. Y dije, digo, bueno, pues esto es una dinámica que hay que tener. Pues nada, astrología, ¿qué es eso? Bueno, pues astrología es un lenguaje simbólico. La astrología es un lenguaje simbólico que lo que intenta explicarnos es pues qué relación hay entre el cielo y la tierra, por decirlo muy sencillamente, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a una explicación más amplia, pues somos seres que pertenecemos a un sistema, a un universo, al cosmos, que vivimos en un planeta que pertenece a ese sistema y evidentemente como en cualquier sistema, eh, todo lo que ocurre dentro de él pues no, nos afecta. Entonces la astrología, aunque hoy en día se ha focalizado mucho en el tema del autoconocimiento, es cierto, pero ese autoconocimiento tiene que tener una visión mucho más amplia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un punto de partida, o en mi caso, el punto de partida es bastante sencillo. Eh, Somos almas o somos seres espirituales que están viviendo una experiencia, que todos estamos viviendo una experiencia en la Tierra y que el objetivo que tenemos todos, ahora que está tanto de moda el propósito y este tipo de cosas, pero bueno, el objetivo principal es el crecimiento espiritual de nuestra alma, ¿no? A través de aumentar nuestra conciencia. Entonces, ¿dónde podemos situar ahí la astrología? Pues ese nivel de conciencia se suele ir aumentando por dos vías. La vía contemplativa, ¿no? Que es toda la parte que está vinculada a la meditación, a la oración contemplativa. eh, pues hay mucha gente, ¿no? Que hace retiros de silencio, que este tipo de cosas. Y evidentemente todo esto te pone en contacto con algo más grande que tú. Y después hay una vía que digamos que es la vía cognitiva o la vía racional, ¿no? Y en esa vía, pues lo que intentamos es comprender, ¿no? La realidad donde estamos metidos. Es decir, ser capaz de interpretar la realidad desde la razón, ¿no? Para llegar a una comprensión de esta realidad, pero no a una comprensión únicamente racional, sino también a una comprensión espiritual. Y ahí, en esa vía cognitiva, es donde la astrología tiene, o desde mi punto de vista, ahí donde la astrología tiene cabida, ¿no? Eh, Porque lo que vamos a hacer con la astrología es ayudar a la persona, en primer lugar, a conocerse. Y ahora, pues si quieres, ya profundizamos un poco más, ¿no?
Y fundamentalmente lo que va a ayudarle la astrología es aprender o ayudar a la persona a conocer los rasgos más importantes de su personalidad, ¿no? Lo que ahora se llama ego, ¿no? Pues conocer cuáles son los rasgos de su personalidad y qué aspectos de la personalidad, pues, está, no le están haciendo o no le están ayudando en su evolución espiritual, ¿no? Eso sería todo este tema que llamamos de autoconocimiento. Y por otro lado, pues evidentemente otro aspecto muy importante que tiene la astrología es ofrecerle a la persona respuestas concretas, ¿no? Para que vaya encontrando por sí misma, pues, su propio camino que le conduzca, pues, a la felicidad o a la paz interior, como queramos llamarlo. Eh, yo te conocí a ti ya hace ya más de, creo que 10 años o así, y hablabas de astrología muy tímidamente, ahora ya no eres tímido, para nada. Me alegra que te hayas desarrollado lo que a ti te gusta de verdad, pero yo no tenía ni idea, ¿sabes? Mi idea era esto de un espectáculo de la tele, y dije, vamos a hacer un taller, el primero, luego otro, y no sé si hemos hecho tres o dos, no sé. Mm. Yo llevé a gente al taller, gente que yo conocía, quitando dos o tres, que les había dado masaje una vez, yo al resto de gente no les conocía, pero a la gente que fue al taller, yo sí que les conocía bien, pero tú no tenías ni idea de quién eran esa gente. A ti solamente te dieron dos datos, que son ¿qué datos te tienen que dar? La hora de nacer, ¿no? Sí, tiene que dar, para hacer su carta natal, una persona lo que tiene que ofrecer es su fecha de nacimiento, Ese dato, y la hora no, de nacimiento, lo más exacta posible, sí. y su lugar de nacimiento. A partir de esos tres datos, lo que hace es que se configura la carta natal de la persona. Como decimos los astrólogos, pues se levanta la carta natal, que evidentemente antes pues todo este proceso se hacía a mano, ¿no? Hoy en día pues hay programas informáticos que bueno, como ha ocurrido alguna vez cuando hemos estado en algún curso de Calatay y alguna persona ha necesitado alguna orientación, pues incluso en el móvil hemos No. sacado su carta natal así un poco rápida para darle un poco de orientación a la persona. Entonces, con la fecha de nacimiento, la hora y el lugar de nacimiento, se levanta la carta natal de la persona y a partir de ahí, pues empieza el show, ¿no? No, y como tú bien dices, pues no es un show vinculado a adivinar el futuro, ¿no? Yo siempre se lo digo a las personas y yo no tengo una bola de cristal, ni soy mago, ni soy brujo, ni nada de eso. Yo simplemente interpreto tu carta natal y a partir de ahí lo que hago es darte una información que a ti te sea válida para tu propio desarrollo personal, ¿no? Evidentemente, esto es una astrología que no tiene nada que ver con la astrología que tú mencionabas antes, ¿no? Estamos hablando de que se ha ido pasando de una astrología determinista, donde cada posición planetaria determinaba una serie de hechos o de acontecimientos en la vida de la persona, y hoy en día, evidentemente, eso ha ido evolucionando y no estamos dentro de una astrología determinista porque ya está afortunadamente bastante eh, consensuado y hay mucha información, pues que bueno, que aquí no hay nada determinado, sino que vivimos en un mundo energético, y que esa energía, pues depende de nosotros, aumentar la vibración o bajar la vibración de esa energía y sobre todo ser conscientes de esa energía, ¿no? Entonces, una vez que tienes configurada la carta natal, a partir de ahí empieza eh, el trabajo con la persona. Esto es esta es la carta natal de una persona y esto es lo que se Sí. configura a partir de su fecha de nacimiento, su hora y su lugar de nacimiento, ¿no? Y a partir de aquí
eh, lo que se empieza a hacer es una interpretación, eh, pues en primer lugar, de cada posición planetaria, cada planeta que está ubicado en la Ajá. carta, pues está ubicado dentro de un signo, ¿no? Pues tú, por ejemplo, pues eres Virgo, tu Sol está en Virgo, y eso ya configura una serie de aspectos de tu personalidad, una serie de creencias, de ideas, ¿no? Y lo que va, todo esto lo que configura es tu ego, ¿no? ¿Y qué es el ego? Pues el ego es pues la manera que las personas tenemos de ver la realidad, ¿no? Eh, y de interpretar la realidad. Entonces tú, como ángel, interpretas y ves la realidad desde esta carta natal. La carta natal es tu mapa energético. Entonces, lo que tú puedes vivir tu carta natal desde una baja vibración o puedes Bueno, vivirla desde una alta vibración, ¿no? Entonces, cuando nosotros eh, vivimos la carta natal desde una vibración baja, pues evidentemente no estás desarrollando los planos elevados de tu ser, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo un Virgo mm, de baja vibración, que va a ser una persona que va a estar muy centrada en el control, en la necesidad de tenerlo todo controlado a través del entendimiento racional, necesita que todo, necesita entender todo, necesita racionalizar todo, necesita, ¿no? Necesita tener una sensación de control desde su entendimiento. Y, y ese Virgo, poco a poco, va a ir entendiendo con las experiencias que le ponga la vida que, que no todo es entendimiento racional, que no todo es materia, que no todo es ordenar y organizar para que funcione bien, sino que hay una parte de la vida que es intangible y esa parte, pues llámale energía. eh, o llámale realidades sutiles, o llámale como tú quieras, ¿no? Cada persona que le llame como quiera, pero bueno, vamos a hacer una distinción clara entre una realidad material, ¿no? Y una realidad que es más sutil, por decirlo de alguna manera. Entonces, como tú decías al principio de la entrevista, tú no te podías imaginar que ibas a estar ahora metido en un mundo donde el, tu visión ha ido cambiando desde una visión muy materialista, ¿no? Donde tú siempre has trabajado con el cuerpo y has estudiado el cuerpo a nivel anatómico, a nivel fisiológico, has buscado respuestas a todos los problemas de la gente desde ese punto de vista, has estudiado todo el funcionamiento del cuerpo como buen Virgo, pero ha llegado un momento en que te dabas cuenta en que no siempre se puede solucionar los problemas desde ahí. ¿Qué te falta ahí? ¿Vale? ¿Qué ocurre para que una persona que ha recibido un buen masaje, que por un profesional muy preparado a nivel anatómico, a nivel fisiológico, a nivel de simbología corporal, psicología, qué falta ahí? Pues lo que falta, en este caso, para un Virgo, es complementar el circuito energético con el signo que está enfrente, que es Piscis. ¿Vale? Y Piscis es la energía de la conciencia de que hay algo más grande que uno mismo, ¿no? Ese más grande, pues llámalo como quiera, universo, cosmos, vida, Dios, ¿no? Cada uno que le ponga el nombre que quiera. Eh, Cuando tú has estado focalizado en tu sol en Virgo, en ese extremo, toda la parte espiritual, energética, sutil, tú la tenías excluida de la información, de tu información. Eso estaba excluido para ti. Tú podías tener una concepción de la energía, pero dentro de la materia, ¿no? Como hemos hablado, además, tú eres ingeniero, es decir, que en ese sentido, toda la parte de energía, tú la entiendes con una energía que se expresa en la materia con cosas muy concretas. Cuando por tu carta natal han ido ocurriendo tránsitos, ¿no?
porque estos planetas que tú ves aquí son planetas que están fijos, pero la realidad es que los planetas están moviéndose en, en, en el cosmos, ¿no? Entonces, ¿qué te ha ido ocurriendo? Ha ido teniendo una serie de tránsitos que te han ido afectando a tu carta natal y te ha ido abriendo a una conciencia mayor de tu conciencia limitada que tenías al principio. ¿Qué ocurre? Que ahora empiezas a tener, en tu caso, el circuito energético Virgo-Piscis, en tu caso, empieza a estar ahora funcionando correctamente. Tú no quieres decir que hayas abandonado toda la parte de entendimiento de la materia, sino que ahí estás incorporando que la materia es energía y que hay eh, energías sutiles que influyen en el cuerpo, que influyen en nuestras decisiones, que influyen en todo. Y a partir de ahí es cuando tú has empezado a vivir con mucha más fluidez tu vida y a vivir, en tu caso, por ejemplo, tu profesión desde otra perspectiva, con resultados pues mucho mejores que los que tenías antes y lo importante, es decir, con resultados mucho mejores para tus clientes, ¿no? Entonces, la carta natal básicamente es una guía, ¿no? Es una guía para que tiene la persona para saber cuál es su proceso de despertar espiritual. ¿Qué, qué aprendizajes trae su alma en esta vida, en todos los sentidos, a nivel emocional, a nivel mental, eh, y a partir de ahí puedes ir orientando a la persona sobre qué pasos puede seguir. Básicamente, lo que ocurre en una consulta de astrología, cuando las personas vienen a mi consulta, eh, lo que hacemos, yo lo primero que le hago es preguntarle que qué hacen aquí, qué hacen aquí en esta consulta. Porque cuando una persona viene a una consulta de astrología es porque está preparada para venir a esa consulta. Porque la vida no pone a nadie frente a una experiencia que no sea capaz de asimilar. Entonces, cuando una persona viene a una consulta de astrología, es porque hay algo dentro de ella que empieza a removerse, empieza a despertar dentro de ella. Y puede buscar muchas herramientas, evidentemente, que si la lectura de libros, que si el tarot, que si la astrología, que si la cábala, que si hay infinidad de herramientas Oráculo. espirituales y de conciencia en el mundo. Pero cuando viene a una consulta de astrología, pues yo siempre le pregunto lo mismo, ¿qué haces aquí? Y a partir de ahí se empieza un diálogo que básicamente consiste en ayudar a la persona a conocerse a sí misma, a descubrir qué patrones de comportamiento, qué ideas, qué creencias están limitando su proceso de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, ¿no? Eh, y después, pues ofrecerle esas respuestas para que puedas seguir ese camino, ¿no? La astrología no te va a dar no te va a resolver ningún problema. La Y la gente persona que viene puede, con eso, con esa mentalidad a la consulta, o personalmente en la astrología que yo creo, eh, no, yo no la acepto en mi consulta. Si viene a que yo le dé una solución a un problema, yo no la acepto en mi consulta porque yo no puedo resolver tu problema. Yo te voy a dar una información y tú tienes que saber qué tienes que hacer con esa información, pues para ser capaz de ser feliz por ti mismo, de ir encontrando tu paz interna, de ir solucionando los conflictos que tengas en tu vida, pero con una información que es una información que viene del cosmos, es decir, tú eres eso. No vamos a resolver los problemas igual un Virgo como tú o un Piscis como yo. No va a resolver lo mismo, no va a tener las mismas reacciones emocionales una persona con una luna en Tauro como tienes tú o una luna en Libra que tengo yo. No vamos a tener las mismas reacciones emocionales.
Entonces, toda esa información se le entrega a la persona para que ella sea capaz de comenzar un proceso de autoconocimiento y a partir de ahí que vaya conectando poco a poco, un poco más consigo misma y empezar a ver la vida desde una visión más amplia que solamente tu ego pequeño y tu personalidad. Una consulta de astrología es un primer paso para ir educando a tu ego y ser capaz de darte cuenta que eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana y que si no es desde esa visión espiritual, si solamente te focalizas en tu ego, no vas a evolucionar. Tienes que tener una amplitud de miras para llegar a ese proceso. ¿La gente tiene que ir a tu casa o esto se puede hacer online? Pues ahora mismo probablemente el 95% de mis consultas son online. Son online. O Son sea, online. tiene el mismo prácticamente el mismo Sí, sí. Es efecto. decir, tiene la consulta presencial, pues tiene el efecto bueno, de la presencia física. Pero bueno, hoy en día yo creo que todos tenemos claro que no es necesario. Es decir, mm, la astrología eso lo tiene claro desde siempre, pero hoy en día, pues la física cuántica está explicando esto muy bien, ¿no? No hace falta no hace falta que estemos en el mismo espacio físico para que haya una conexión energética, emocional, mental. No, no hace falta. Yo estoy hablando ahora contigo aquí, nos conocemos desde hace muchos años y para mí es como si estuviese ahora mismo sentado en tu casa hablando contigo Sí, y sí, con tu hijo sí. dando saltos por ahí. Bien. Para Está, mí es está, igual. está por ahí. Eh, es verdad que a que yo me hacía falta energía Piscis, que tú eres Piscis, igual que a ti te hacía falta energía Virgo, ¿no? Claro, no hay casualidades, ¿no? Claro. Entonces, yo que tengo mucha energía de Piscis en mi carta, eh, estaba en ese extremo y viviendo pues una serie de arquetipos vinculados a esa energía, una serie de creencias, ideas, pero la vida me ha ido poniendo pues siempre gente muy de tierra. Es decir, yo tengo una hermana Tauro, tengo dos buenos amigos como tú y Susana, un Virgo y una Tauro. Me han aparecido muchas personas en mi vida que tenían mucha conciencia de esa energía de tierra, ¿no? Pues han aparecido pues parejas, Capricornio. ¿Por qué te aparece eso? Pues porque esa es una energía de la no que yo no tuviese, sino que yo no tenía una conciencia clara de ella. Entonces, pues me encuentro contigo y me encuentro con una persona que está estudiando el cuerpo al milímetro, cómo funciona cada músculo, cada órgano, cada articulación. Y, y eso, ¿a qué me ayuda a mí? Pues a poner eso a bajar todo lo que yo tengo a tierra. Empiezo a incorporar y a tomar conciencia de una energía que yo tengo, pero de la que no tengo la conciencia suficiente. Igual que tú, cuando nos conocimos, pues yo llegué y pues tú me explicabas cosas y yo te decía, pues yo esto lo hago así, pero yo no tengo una explicación y me funciona. Y evidentemente eso a ti pues te explotaba la cabeza porque como buen Virgo, tú necesitas entender a nivel mental por qué funcionan las cosas en el mundo terrenal. Es así. Ya no tanto, ¿eh? Claro, ya no tanto Ya porque ya te ha puesto la vida personas para que vayas incorporando la otra parte de tu circuito energético, que es Piscis. hay una canción de una banda de aquí de Granada, se llama Hora Zulu, que tiene una frase que dice, vivo conmigo, Dios me castiga. Pues, pues, pues ya, o sea, creo que el paso este es una necesidad biológica de para o para, ¿vale? Es una Entonces, necesidad,
vamos a ver, las personas lo que nos llega un momento en el que colapsamos. Sí, 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 ¿Y total, cuando total. colapsas? Colapsas cuando eh, has dejado partes de ti fuera, ¿vale? Mm. Entonces te has ido a un extremo, te has identificado con esa parte, ¿vale? Pero llega un punto en el que eso ya no vale. ¿Por qué? Pues porque la vida tiende a la plenitud y, y nosotros como parte de la vida tendemos a la plenitud. Entonces necesitamos ir incorporando otras partes a nuestra personalidad para que esa personalidad sea más completa, para que esa personalidad sea más plena, ¿vale? A veces esta imagen de ir incorporando puede ayudar, pero para mí lo más importante no es que tú incorpores, sino que un poco empieces a integrar o a dejar de lado un poco todo lo que con lo que estabas identificado para ser capaz de abrirte a algo nuevo. Porque la rigidez mental no lleva a no lleva a ninguna evolución espiritual. Entonces es Fíjate, ir incorporando, ser capaz que el Virgo sea capaz de incorporar toda la parte espiritual a su vida, que un Tauro que está tan apegado a la seguridad material, emocional, psicológica, sea capaz de ir incorporando a su vida pues, los procesos de muerte, ¿no? Que las cosas se pueden terminar, que las cosas pueden cambiar, eh, que un Aries que normalmente está tan centrado en sí mismo sea capaz de incorporar la energía de Libra, que es la energía del encuentro con el otro, y así pues con todos los signos. tú te esperamos para el verano. Vamos a hacer el tercer taller o el cuarto, no sé cuál toca. No Ya recuerdo. hemos hecho las lunas, hemos hecho el sol, ¿no? La carta natal. Y la gente me viene ahora que la revolución solar, que la astrología médica, que la astrología de no sé qué, que la astrología no sé cuánta. Así, brevemente, ¿eso qué es? ¿Tantas astrologías? ¿Cómo va esto? Sí, un poquillo. Eh, a ver, la revolución solar no es una astrología, sino que es una técnica Ah, astrológica, ¿no? Entonces, la revolución solar consiste en una técnica donde se levanta una carta natal el día de tu cumpleaños, ¿vale? Entonces, si tú cumples años, pues el 15 de agosto, ese día, se levanta la carta de tu revolución solar y esa es una, entre comillas, la carta natal que tú tienes para el próximo año de vida que tienes, ¿vale? ¿A qué te ayuda la revolución solar? La revolución solar te ayuda a darte cuenta, por un lado, qué energía o qué desafíos tiene tu alma para ese próximo año, ¿no? Te ayuda a focalizarte en una serie de temas que son importantes para ese año para ti. Te ayuda a tener en cuenta qué temas en tu vida van a ser prioritarios y qué temas no van a ser importantes. Te ayuda a darte cuenta que eso que tú necesitas, por decirlo de alguna, ese trabajo que te manda la escuela de astrología de la vida para ese año, es el trabajo que tú necesitas para seguir evolucionando como persona, para que tu carta natal siga o tú tengas mayor conciencia de tu carta natal y mayor conciencia de ti mismo. Entonces la revolución solar es una técnica astrológica que se suele utilizar de manera anual, combinada, evidentemente, eso no tiene sentido si no la combinas con tu carta natal, la interpretación, y evidentemente combinada también con los tránsitos astrológicos que hay en el momento. Y después sí es cierto que hay eh, diferentes astrologías, pues porque más que diferentes astrologías, a mí me gusta
hablar de diferentes técnicas o diferentes dimensiones de la astrología. Ahora está muy de moda la astrología dracónica, que está muy vinculada al desarrollo del alma. La astrología médica, que está muy vinculada a todo lo que son, pues, enfermedades, eh, pautas pautas o hábitos de salud que tiene que tener la persona para tener una buena salud en función de su carta natal, eh, qué momentos pueden ser mejores para hacer una operación o no hacerla, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, sí, es decir, hay diferentes tipos de dimensiones de la astrología y pues cada persona pues está un poco especializada en algo que resuena más con uno mismo, ¿no? Cada astrólogo pues está más vinculado o practica una astrología que resuena con su propia energía. Yo personalmente pues no he profundizado en la astrología médica, no he profundizado estoy profundizando un poco en la astrología dracónica, pero para mí, no sé cómo, para mí, yo creo que la astrología base, por decirle, por ponerle un adjetivo, sería la astrología humanista, ¿no? La persona la astrología que es capaz de mirar a la persona para hacerle entender que es un ser espiritual y que aquí viene a una escuela espiritual y que tienes que, para sentirte bien contigo, tienes que evolucionar espiritualmente. ¿Y cuál es tu libro de texto? Pues tu carta natal. ¿Qué problemas puedes tú? Yo, por ejemplo, puedo, si tienes un dolor te duele la espalda, te puedo aliviar la espalda, incluso si tenemos mucha suerte, hasta se te puede quitar. ¿Qué cosas son las que tú puedes? O sea, la gente ve esta entrevista y dice, vale, voy a llamarle para pedirle porque me encuentro mal, porque siempre me encuentro la misma pareja. A la consulta llegan eh, muchos tipos de problemáticas, pero básicamente una problemática principal es la mayoría de las personas que en ese momento de su vida, pues no se sienten bien consigo mismas o están desorientadas, se sienten perdidas o están Orientadas. llevando un proceso están en un momento pues de dolor o de sufrimiento fuerte y están buscando una respuesta que ya no han encontrado en psicólogos, ¿no? O en otro tipo de terapia, digamos, más terrenal. Entonces, esa es la primera problemática que te encuentras. Personas que se encuentran en un momento de desorientación o se encuentran perdidas y necesitan algún tipo de respuesta donde encuentren una explicación o donde encuentren un sentido a aquello que están viviendo. Por ejemplo, pues hace poco tuve a una chica pues que estaba en un proceso eh, personal duro, ¿vale? Pues porque mm, se habían unido muchos factores en su vida. Eh, Había perdido su trabajo, eh, había muerto su padre el año anterior y eso eh, le había marcado mucho, ¿no? Y no era capaz de soltar, ¿no? Esa muerte. Es decir, tenía una serie de problemáticas. Eh, pues a partir de la carta, de la consulta, pues ella empezó a entender primero por qué estaba viviendo esas situaciones de esa manera, desde esa perspectiva, ¿no? Empezó a entender que necesitaba darle a su cerebro una información diferente, necesitaba dar una información más acorde con el momento
que estaba viviendo y sobre todo empezó a tener una explicación eh, más espiritual del momento. Empezó a entender que eso que le estaba ocurriendo tenía un sentido en su vida y cuál era ese sentido, ¿no? Eh, Esa digamos que es una problemática o la gran problemática cuando una persona llega a la consulta de astrología. Otra problemática que se da mucho está muy relacionada con las relaciones de pareja. ¿Por qué no tengo una relación de pareja si a mí me gustaría tenerla? ¿Por qué me aparece siempre el mismo tipo de persona en mis relaciones? ¿Por qué tengo este tipo de relación y ya y no me gusta? Y las relaciones de pareja es un tema también muy consultado en consulta, ¿no? Y, y bueno, toda la gente no necesitamos tener la experiencia terrenal de tener una pareja para evolucionar. Hay personas que sí, ¿no? Que necesitan tener esa experiencia terrenal porque esa experiencia le va a ayudar en su proceso de, de evolución espiritual, pero hay otras personas que no. Y hay personas que se empeñan en tener una relación de pareja cuando mm, no está en su libro de texto ese tema. Y eso le provoca pues procesos de insatisfacción, de sufrimiento, y cuando entienden eso, eh, me ha ocurrido varias veces de personas que han entendido que esa experiencia no es una experiencia para ellos vital. mm, lo que se ha producido es un proceso de tranquilidad muy grande, porque han entendido o han sido, porque la astrología tiene sentido cuando tú analizas tu vida, lo que ha ocurrido en tu vida. Entonces, pues te cuentan pues que sí, que han tenido varias parejas, pero que sí, que se sentían bien, pero que después siempre había algo que no les llenaba, que después se sentían bien en los momentos que no tenían relaciones, pues que se sentían muy bien también con ellas, en su propia vida. Es decir, ellas mismas tenían las respuestas dentro. Lo único que a lo mejor necesitas tener una prueba delante de ti o que haya otra persona que te corrobore esa sensación que tú tienes. Y después otra temática que se da mucho es la temática de la toma de decisiones, ¿no? Eh, pues me gustaría, eh, estoy sintiendo que quiero cambiar de trabajo, es un buen momento, no es un buen momento, estoy sintiendo que quiero cambiar de zona de lugar de vida o de país y hay gente que te consulta eso. Aquí hay que tener cuidado porque tú a la persona la puedes orientar utilizando los tránsitos que tienes en su vida, si puede ser más favorable o no ese cambio en un momento determinado, pero no dar esa información como algo taxativo, como algo que no, esto tienes que hacerlo, porque entonces como astrólogo no estás siendo honesto con la persona. Tú le tienes que dar una información a esa persona, pero la decisión es de esa persona. Es ella la que tiene que, que coger la información que tú le has dado y a partir de ahí tomar ella la decisión. Porque yo le diga que tome esa decisión, yo nunca se lo digo, pero yo te puedo decir cuál es el ambiente energético que hay y si esa decisión puede ser más idónea o, un poco más adelante o no es lo idóneo en ese momento, pero la decisión es tuya. Entonces, básicamente, digamos que las tres grandes temáticas
que vienen a mi consulta, personas que están en un momento de desorientación, que están un poco perdidas y necesitan orientación, sobre todo a nivel de autoconocimiento, para comprender por qué están viviendo las situaciones que están viviendo. Otra gran temática está relacionada con las relaciones humanas. eh, Pareja, ¿por qué tengo o no tengo pareja? Relaciones con la familia, hay mucho, relación, no tengo una buena relación con mis padres, ¿por qué? O con mis hermanos, ¿no? Ese tipo de cosas, o tengo siempre dificultades de relación en mis ambientes de trabajo y cambio de trabajo y otra vez se me vuelve a repetir la misma situación, ¿vale? Ahí hay que hacer muy consciente a la persona de que eh, si algo se te está repitiendo es porque ahí hay un aprendizaje que tú no estás viendo, ¿vale? Eh, hemos hecho un taller de la carta natal, que eso ya está claramente explicado y definido lo que es. Y ahora estoy buscando temática, o repetimos el primer taller, porque seguramente que sea gente nueva, para un segundo taller. Y yo sabía que había un taller que era muy chulo, que era la luna, y otro que era Quirón. O a lo mejor son lo mismo, porque yo no estoy muy puesto en esto. Cuéntame eso Eh, del Quirón y de la luna un vale, poquito. el taller de lunas que hicimos es un taller que es clave porque la luna simboliza en nuestra carta natal nuestro mundo emocional, aquello que nos da seguridad a nivel emocional, ¿vale? Como tú bien sabes, pues las emociones pertenecen digamos, al estrato inferior a nivel espiritual, ¿no? Las emociones son algo muy instintivo. Y, eh, y aunque todos vamos por ahí diciendo, ah, pues yo soy Piscis, yo soy Virgo, yo soy Tauro, cuando una persona dice yo soy Piscis, yo soy Tauro, yo soy Sagitario, lo que está diciendo es que su sol está en ese signo. Pero hay mucha gente que no sabe dónde está su luna y el resto de planetas. Pero específicamente centrado en la luna es un planeta clave porque muchas veces la persona eh, se queda apegada a los comportamientos de su luna y eso no le deja evolucionar a nivel de desarrollo personal. Por eso, la mayoría de los problemas y los conflictos que tienen las personas consigo mismos o que tienen las personas en las relaciones están muy vinculadas a su luna. Por ejemplo, una persona con una luna en Tauro es una persona que a nivel emocional va a buscar seguridad. Entonces imagínate que se encuentra con una persona pues con una luna en Acuario o con una persona Acuario eh, que tiene ya por genética el cambio está inserto en su vida. Entonces, a lo mejor no se va a sentir cómodo con esa persona, pero ¿para qué ha llegado esa persona a ti? ¿Para qué ha llegado esa persona a tu vida? A lo mejor esa persona te está enseñando que la seguridad que tú estás buscando siempre, en realidad, ese deseo de seguridad constante es lo que te está haciendo estar cada vez más inseguro. Entonces, el taller de las lunas es un taller donde se entra en una parte muy inconsciente de la personalidad de las personas. Y la gente suele entender muchísimo de su comportamiento a nivel personal, a nivel relacional, a nivel de trabajo, en muchos ámbitos de su vida, gracias a entender su luna. ¿Cuál es el comportamiento de su luna? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que utiliza su luna? ¿Por qué eh, se comporta así a nivel emocional y qué consecuencias tiene eso en su vida? Quirón
es un aspecto de la carta natal que se ha puesto muy de moda últimamente, ¿vale? Pero no está, sí, sí, evidentemente hay, Quirón se descubrió en el año 1976 y a partir de ahí pues estamos hablando que, pues, que hay 50 años pues, de investigación astrológica, ¿no? Pero últimamente pues como Perdona, vivimos, perdona, ¿Quirón es un astro de verdad? no está considerado como un planeta dentro de la astrología, no es un planeta, ¿vale? Quirón se sitúa entre Saturno y comparte órbita con Saturno y con Urano, ¿vale? Pero no es un planeta en sí. Pero se empezó a utilizar en la astrología, ahora está muy de moda Quirón, y Quirón un poco simboliza un poco la herida que cada persona tiene eh, a nivel personal, ¿no? Y es una herida que está ahí latente siempre y es un punto de evolución personal importante, pero no es algo que desaparezca de ti, es algo que está siempre latente y y que es incómodo, por decirlo de alguna manera, es incómodo. Para mí personalmente, aunque ahora se le está dando mucha importancia, mucho bombo a Quirón, eh, pues es otro aspecto más de la astrología, de la carta natal, pero los tres grandes de una carta natal a la hora de interpretarla es tu sol, tu luna, tu ascendente, y, y muchas veces yo considero más importante un taller, una charla o que la persona conozca bien su ascendente, porque un ascendente lo que te va a marcar es un camino de vida, te va a ir proporcionando una serie de experiencias vitales que tú tienes que integrar y al igual que ocurre con la luna, es una energía muy inconsciente para la persona. Y, y es el motivo por el que muchas personas vienen a la consulta y te dicen que se repite este tipo de experiencias en mi vida y yo no sé por qué, y eso está muy vinculado siempre al ascendente de una persona. Y un ascendente vivido de una manera inconsciente es un ascendente que provoca dolor en la vida de una persona. Y la energía del ascendente es una energía que se suele ir incorporando ya a partir se empieza a tomar conciencia de ella a partir ya de los 40 en la década de los 40 y a empezar a integrarlo de una manera consciente y sabiendo que esas experiencias forman parte de tu vida y la empiezas a vivir de una manera muy distinta, muy diferente. Por ejemplo, yo soy un ascendente en Acuario. Y un ascendente en Acuario es una persona que va a estar enfrentada toda su vida a cambios. Y esos cambios al principio los vive pues mm, como algo que no te gusta y a los que te resiste. Y toda resistencia que tú opongas a algo que el universo te pone como aprendizaje es causa de sufrimiento. Entonces, cuando tú tomas conciencia de que un ascendente acuario va a vivir la experiencia del cambio, va a vivir la experiencia de sentirte un bicho raro, va a sentir la experiencia de sentirte desubicado con relación a otras personas. Cuando empiezas a tomar conciencia de eso, cambias la mirada y empiezas a darte cuenta de que sí, porque probablemente tú seas una persona pues diferente a los demás, que el cambio no viene como un castigo, sino que detrás de todo cambio hay un proceso de aprendizaje que tú que tu alma tiene que aprender. Es decir, tomar conciencia de tu ascendente
es tomar conciencia de que la experiencia que te está ofreciendo la vida son experiencias que tienen un aprendizaje que tú tienes que integrar sí o sí en tu vida. Porque si no lo integras, no te vas a sentir bien contigo. Bueno, pues entonces yo creo que adjudica. Vamos a hacer, si te parece bien a ti, claro, el taller que sea de, ya hemos hecho uno, dos, tres, el ascendente, este taller ascendente. Sí, está bien. Quedan dos preguntillas pequeñas. La primera, ¿cómo es la dinámica de un taller tuyo? La dinámica del taller, normalmente cuando hemos organizado los talleres en tu escuela, suelen ser talleres que a mí me gustan porque suelen ser talleres con pocas personas, ¿no? Entonces no es un taller genérico, sino que directamente lo que hacemos es recopilar los datos personales de las personas que van a asistir al taller. Yo elaboro las cartas, sus cartas natales en casa y toda la dinámica del taller va a ir focalizada a que esas personas entiendan, en este caso, pues igual que hicimos con las lunas, ahora con los ascendentes, pues van a entender qué es el ascendente, qué energía eh, es el ascendente, y en vez de estar hablando todo el día de ascendentes a nivel general, pues lo que vamos es ir explicando los ascendentes de cada persona para que esa persona se lleve una información concreta y personal de sí mismo. Evidentemente es una parte de su carta nada más. Y es decir, no es algo genérico, es algo que tendrá una parte genérica de comprensión de lo que significa el ascendente en la carta natal de cualquier persona, y en segundo lugar, pues nos vamos a ir focalizando en el ascendente de cada persona para que cada persona entienda qué experiencias le está proponiendo el ascendente, y lo más importante, que cada persona nos cuente qué experiencia está teniendo para que esa información vea que es corroborada en su carta natal, que no tiene esas experiencias por casualidad, sino que son experiencias que necesita en su propio proceso de evolución personal. Eh, ¿Cómo se puede poner la gente en contacto contigo? Lo mejor es que se ponga en contacto conmigo vía WhatsApp, ¿vale? Porque es lo más directo que tengo ahora mismo y lo más rápido, sobre todo. Y ahí sí yo puedo atender rápido cualquier información, duda, consulta, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a empezar al revés, porque para eso estamos con Tamayo y la última preguntilla eh, que me la he pasado, que se me la he saltado porque le conozco bien y he obviado que todo el mundo lo conocía. La pregunta biográfica, ¿quién es Tamayo? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Eres astrólogo? ¿Pero qué más? Bueno, pues yo qué soy. Yo ahora empiezo a tener cada vez más claro que soy una persona que he cometido muchos errores en mi vida Bienvenido al y club. que esos errores me han hecho aprender mucho, me han obligado a ir aprendiendo, y he ido aprendiendo en dos ámbitos muy diferentes, porque por un lado yo soy maestro, y yo me dedico a la enseñanza primaria, trabajo con niños de la escuela primaria, y ahí he aprendido muchísimo de ellos, pues de aceptar tantas diferencias al mismo tiempo, de bajarte a tierra y estar con ellos, de, de ser capaz de darte cuenta que aunque son niños, pues es un igual que tú, y una persona que está en evolución igual que tú. Y por otro lado, pues está todo el ámbito, pues vamos a decirlo, pues no sé, espiritual, ¿no? Pues pues que la espiritualidad entró en mi vida a través del cuerpo, ¿no? Y entró a través de los masajes, después de estudiar, pues, 3 años de Shiatsu,
Ahí entré en contacto con el mundo de la meditación, con el mundo de la oración, con el mundo del silencio. Eso siguió entrando después cuando llegué a Calatay, ¿no? Llegué a tu escuela. Empecé a entrar en contacto pues con otra visión de la vida, ¿no? A nivel simbólico, pues como tú hemos hablado tantas veces, ¿no? Pues de pues todo lo que es la parte simbólica del cuerpo con Hammer, con todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora con la sintergética. Pero bueno, yo como buen Piscis que soy, para mí toda esta parte de mi vida es fundamental, ¿no? La astrología me sirvió para encontrar respuestas que he necesitado pues, en momentos difíciles de mi vida y ahora ya forma parte, es decir, la visión de mi vida es una visión astrológica, es una visión universal y tener en cuenta que el cosmos vivimos en el cosmos y somos una pequeña parte de ese cosmos y que tenemos que entregarnos, ¿no? A todo aquello que el cosmos o Dios nos ponga en nuestro camino, porque el aceptar eso es lo que nos va a dar paz interior. Entonces, esos son los dos ámbitos de mi vida, el ámbito de la enseñanza y el ámbito más personal de la espiritualidad, de la meditación, del silencio, de la astrología, del entender que mi vida está en manos del cosmos y ir cada vez más aceptando eso para encontrarme mejor conmigo mismo. Esa es mi vida en la actualidad, con la que estoy a gusto, con la que me siento bien y ahora pues gracias a Dios cada vez más contento con las consultas de astrología, con la que ya llevo pues 8 años, ¿no? Trabajando, muy feliz de poder ayudar a las personas en su propio camino de evolución personal. Y bueno, como hemos hablado en privado, pues ahora en un cambio importante a nivel de web, de facilitar la comunicación conmigo de otra forma y de ir un poco expandiendo todo esto a mi manera, pero intentando llegar a cada vez a más personas. Así que ahora mismo una persona que está contenta con su vida a nivel general, que en los dos ámbitos que me muevo me siento a gusto y después pues conociendo a cada vez a más gente, ¿no? Por ejemplo, a través de Calatay, pues hace poco a Laura más, ¿no? Otra persona diferente, Adrián, a este chico, ¿cómo se llamaba este chico? Adrián, Adrián. Pues bueno, personas que te van aportando una visión eh, de la vida que a mí personalmente, pues eso me gusta mucho, ¿no? El conocer a personas que vienen de diferentes ámbitos y escucharlo y ver qué puedo ir incorporando de sus enseñanzas, ¿no? Y porque todo eso pues va enriqueciendo mi vida y estoy contento, estoy pues contento. muchas gracias, Tamayo. A ti siempre.